Hola, ¿cómo están? Vamos con la lección 101 de un curso de milagros. Y dice así. Estamos en la pura felicidad, ¿se acuerdan? La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad del universo para mí es perfecta felicidad. O sea, de repente el concepto Dios, universo, acuérdate, no te cases con los conceptos. Lo que te quede ahí. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad del universo para mí es perfecta felicidad. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad, esta idea esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? Pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo que es mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Eso es lo que creemos. O sea, creemos que nos sentimos culpables por ser felices, porque la verdad es que en el interior, en nuestro inconsciente, sentimos que lo que merecemos es sufrir, porque somos pecadores. Todo esto a nivel inconsciente, porque muchas veces nuestro discurso es yo no me merezco, porque a mí yo no me merezco esto, no sé qué, pero esa misma energía de yo no me merezco, de porque a mí, fue creada por una y otro pensamiento negativo que voy teniendo, porque en el fondo lo que creo es que me siento culpable por creerme separado del universo, de Dios, de la unidad, de la fuente. Y de ahí fui creando un montón de situaciones que me hicieron seguir haciendo sentir culpable. Entonces, piensen en su vida diaria. Todo el tiempo nos buscamos un problema por algo. Todo el tiempo nos sentimos culpables por algo. Todo el tiempo sentimos miedo por algo. Y eso lo estamos reproduciendo. Entonces, sentir que somos felices cuando Juanito está sufriendo, cuando está pasando tal cosa, ¿cómo? No. Incluso lo decía en el video, los amigos se juntan a ver cuál sufre más y el que más sufre está mejor, ¿no? Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y eso es lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará para que salden la deuda que tienen con Dios. O sea, es como que tenemos en el inconsciente colectivo ese Dios castigador. Debido a su terror, tratan de escaparse de él, mas él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. O sea, me salva a sufrir. El dolor es el costo del pecado. Y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues la mata aunque lentamente y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos antes de haber sido apaciguadas. Los despojan de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. Todo esto lo tenemos ahí en el inconsciente. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz que se las ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que ofrece es la muerte, que le aflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo, la maldición de Dios contra ti que crucificaste a su Hijo.
Estamos acostumbrados a decir, incluso en la iglesia te dicen, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, no puedo ser feliz y crucificaron al Hijo de Dios por mi culpa. Y cada vez que me equivoco y siento que cometo un pecado, vuelvo a repetir eso, vuelvo a sentir eso, vuelvo a sentir eso. Entonces, ¿te imaginas que eso lo tienes? Aunque tú no seas de la iglesia católica, aunque no creas, de alguna manera nos lo han metido de generaciones en generaciones en generaciones. Entonces, tenemos metida esa culpa por ser felices. Tenemos metida la culpa que nos merecemos el sufrimiento. Por eso el curso habla del perdón. Perdónate, libérate, perdónate por creer que mereces el sufrimiento, por creer que eres culpable. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él nunca sucederá, pues carece de causa. Acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. Tú eres el Hijo de Dios. El pecado no existe. Practiquemos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino la señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios, por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha de estos pensamientos que estos pensamientos le brindan a tu mente. Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás en el camino que conduce a la libertad y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para ir todavía más deprisa hacia la anhelada meta de la paz. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Es la verdad, pues el pecado no existe. Recuerda que el curso de milagros te dice que el pecado es un error, que merece corrección, mas no castigo. Que tú no te puedes equivocar porque eres perfecto en esencia, eres amor. Y si tú conectas con lo que tú realmente eres, todo está bien ahí. Y si no lo haces, y si te equivocas y cometes un error, no es un pecado, es un error que merece corrección, entregándolo, pidiendo ayuda para volver a la conciencia de lo que realmente eres. O sea, es algo que creo que existe, no es algo que existe porque somos amor y en el amor solo puede existir perfección. Entonces, llevándolo a lo cotidiano, o sea, en tu inconsciente tienes culpa, que la replicas todo el tiempo y a cada rato, en diferentes situaciones, en diferentes cosas. Entonces, lo que tenemos que entender es que cada vez que sentimos esa culpa, tenemos que repetir la voluntad de Dios para mí es la perfecta felicidad y dejar que esas palabras hagan lo suyo en tu interior. La voluntad de Dios es perfecta felicidad para mí. La voluntad del universo es la perfecta felicidad para mí. El pecado no existe. Cada vez que siento culpa, un error, algo que me está quitando mi paz, algo que me asusta, vuelvo a repetir estas palabras. Eso va limpiando esas creencias que a nivel inconsciente están metidas allá adentro. Practícalo, recuerda que entras en un proceso. Cuando empiezas a repetir estas frases, estás abriendo la puerta para entrar en esos procesos de ayuda, para que te ayuden
para que esa supraconciencia, esa sabiduría en tu interior te vaya limpiando, te vaya guiando, para que te sientas en paz, para que tomes mejores decisiones, para que estés más tranquilo. Así que hoy, puro gozo y felicidad. Si algo te quita tu felicidad, piensa, esto no soy yo. Lo único que está pasando es que estoy decidiendo no ser feliz. Estoy decidiendo seguir al maestro equivocado. Y me puedo cambiar de carril. Recordar que la voluntad y a lo que vengo es a ser feliz. Y lo puedo lograr solamente abriendo la puerta y repitiendo estas frases. No es algo que yo tenga que hacer. ¿Sí? Estoy triste, me siento triste. Me siento triste, ¿cómo voy a cambiar esto? Bueno, ok, siéntelo. Pero míralo, acéptalo. Y lo estoy sintiendo porque yo lo estoy decidiendo. Pero no lo sé hacer de otra manera. Entonces repito, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y abro la puerta para que expíe, para que limpie ese sentimiento de pena. Y deja que pase lo que tenga que pasar. Que tengas un lindo día lleno de felicidad, de conexión. Recuerda conectar tu Wi-Fi. Si no, no sirve de nada. Tienes que estar conectado. Gracias.